Hola, hoy día vamos a hablar de la pancreatitis aguda en esta cápsula de aprendizaje del programa de ayudantes docentes. En primer lugar, quiero mencionarles que hay algunos conocimientos previos que a ustedes les van a servir para esta cápsula. Primero, tener la idea de la anatomía del sistema digestivo, también saber la fisiología del sistema digestivo y, por sobre todo, conocer la fisiopatología de la pancreatitis aguda, que les va a ayudar a explicar un poco mejor este cuadro. Para esto queremos tener unos logros de aprendizaje que ustedes sean capaces de señalar las tres principales causas en Chile de este cuadro, reconocer los elementos etiopatogénicos de la pancreatitis, identificar el cuadro clínico clásico que se ve en esta enfermedad, describir cómo se estudia para hacer el diagnóstico, luego clasificar esta enfermedad y finalmente manejar las bases terapéuticas para el tratamiento inicial. Ahora, ¿cuál es la definición de este proceso de pancreatitis aguda? Es un proceso inflamatorio del páncreas y que posee múltiples espectros de presentaciones. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad? En Chile no se cuenta con mucha estadística calidad, pero se sabe que aproximadamente hay unos 76.000 egresos hospitalarios por pancreatitis. En Estados Unidos, aproximadamente entre 50 y 80 por cada 100.000 casos al año se producen por esto. Es la primera causa gastroenterológica de hospitalización y 250 chilenos mueren al año por este cuadro. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Ustedes tienen que saber que las causas de pancreatitis principalmente es la colelitiasis, que puede llegar hasta un 80% en algunas series. En segundo lugar está la alcohólica y en tercer lugar la idiopática. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la colelitiasis y cómo genera esto la pancreatitis aguda? En primer lugar, al haber una obstrucción del canalículo biliar y de la vía biliar, tenemos un aumento de la presión ductal. Con este aumento de la presión se genera una activación enzimática dentro de la glándula y esto finalmente genera una autodigestión y una necrosis del páncreas. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo vamos a ver al paciente cuando llegue a la urgencia consultando por esto? Vamos a ver que el paciente se va a quejar por dolor abdominal, generalmente en el abdomen superior, de instalación rápida. Hasta un 50% va a referir que tiene una irradiación en faja y que la gran mayoría puede decir que además presenta náuseas y vómitos. Ahora, al usted pesquisar este paciente puede encontrar distintos signos, como sensibilidad epigástrica, signos peritoneales, puede encontrar distensión abdominal o ausencia de ruidos hidroaéreos. En algunos casos es más difícil, pero cuando la enfermedad ya está más avanzada, puede encontrar los signos de Cullen y Gray-Turner, que son cuando están las equimosis periumbilicales o en los flancos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Acá tienen que saber que hay tres pilares fundamentales, de los cuales, estando dos positivos, ustedes hacen el diagnóstico de pancreatitis aguda. El primer pilar corresponde al dolor abdominal compatible, es decir, un dolor abdominal en la parte superior del abdomen, que se puede irradiar en faja y que puede tener asociado náuseas o vómitos, pero lo importante es el dolor abdominal. En segundo lugar, tenemos el laboratorio. El laboratorio consiste principalmente en la lipasa y amilasa pancreática. Ustedes deben saber que si tienen las dos disponibles, lo mejor sería pedir la lipasa porque posee una sensibilidad y una especificidad mejor. Recordar que aumenta entre 4 a 6 horas iniciado el cuadro y baja ya a la semana. Por lo tanto, si tienen lipasa, pidan lipasa. Además, hay otros exámenes que les pueden complementar en el caso de querer saber un poco más de su paciente y de la etiología del cuadro, como está el perfil hepático, el hemograma, la creatinina, los gases, que nos van a dar un panorama más general y entender mejor en qué estado está nuestro paciente. En tercer lugar, el pilar de imágenes se compone de tres cosas: la ecografía, el TAC y la resonancia. En el caso de la ecografía, sucede que puede servir, pero la verdad es que podría servir para el encuentro de la etiología, para ver si hay cálculos biliares, si es obstructiva. Pero lo más importante acá es el TAC, porque el TAC nos va a permitir ver una inflamación peripancreática, si hay formaciones de terceros espacios. Por lo tanto, si está disponible el TAC, es su primera opción. Bueno, repitiéndoles nuevamente que teniendo los tres pilares, ustedes deben buscar tener dos pilares positivos y con eso ya el diagnóstico está hecho.
Ahora, al enfrentar a este paciente, teniendo el diagnóstico hecho, hay que hacer un manejo inicial. Y lo primero es la clasificación de la severidad de la enfermedad. Tenemos dos clasificaciones importantes, en la cual tenemos una según severidad y la otra según tipo. En el caso de según severidad, tenemos leve, moderada y severa, donde leve no hay ninguna disfunción orgánica y no hay complicaciones locales. En el caso de la moderada tenemos una disfunción orgánica transitoria, es decir, que dura hasta 48 horas y podría o no haber complicaciones locales. Y en el caso de la severa tenemos una disfunción orgánica persistente que puede comprometer hemodinámicamente al paciente y habitualmente hay por lo menos una complicación local. Para saber un poco de las complicaciones locales los invito a leer el apunte del Dr. Riquelme para que puedan entender mejor este cuadro. Ahora, habiendo clasificado la severidad, tenemos la confirmación diagnóstica, hospitalizarlo, evaluarlo según la severidad del cuadro, si lo mandamos a una unidad paciente crítico o lo manejamos en intermedio. Identificar la etiología, tenemos pilares básicos para manejar el tratamiento. En primer lugar, consideremos un paciente que está en una gran fase inflamatoria, tenemos formaciones de terceros espacios, tenemos pérdida de mucho líquido, por lo tanto lo primero es reposición de fluidos. El paciente se nos puede deshidratar y se puede complicar. Además de eso está el soporte nutricional. Tenemos un paciente que posiblemente está en ayuna por todo el cuadro y la nutrición nasoyeyunal o enteral, dependiendo del cuadro, está comprobado que sigue bajando la morbi-mortalidad de este cuadro. Este es un paciente que se queja de dolor, por lo tanto la analgesia usando opioides es una buena opción. Los antibióticos, si bien son importantes, en este caso hay que considerar que si el paciente no tiene riesgo de infección, no hay colecciones, los antibióticos no necesariamente mejoran el pronóstico, por lo tanto, solo ante evidencia que el paciente se va a infectar, hay que usar antibióticos profilácticos. A veces se habla de usar o no el procedimiento de ERCP en pancreatitis aguda. Eso sigue siendo discutido y la evidencia dice que el ERCP está indicado en caso que haya una colangitis concomitante. Recomendaciones finales para esta clase. Lo principal es que revisen complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Les dije sobre todo que vean el apunte del Dr. Riquelme donde estas se explican en detalle. Recordar el manejo de la etiología. Recordar que está la etiología biliar, la etiología alcohólica, la etiología idiopática y algunas otras que son importantes manejar. El seguimiento de esta enfermedad es de especialista, pero usted como médico general es importante que la reconozca y haga el tratamiento inicial. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que le haya servido esta cápsula de aprendizaje para entender un poco más del cuadro de pancreatitis aguda.